Todo el mundo vuelve a hablar del oro. Ya lleva meses en máximos históricos y muchos ya se preguntan si aún tiene recorrido o si toca corregir. Pero antes de lanzarse a comprar hay que entender dónde estamos en el ciclo y cómo posicionarse con cabeza. Porque como vimos en los vídeos anteriores, el oro no siempre sube, pero siempre da una lección. Hoy vamos directo a lo práctico, cómo actuar cuando el oro está caro, cómo el efecto divisa puede cambiarte la rentabilidad y 3 estrategias claras según tu perfil, no el del otro, según el tuyo. Y esto no es ninguna recomendación, es educación financiera y con sentido común. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Y antes de meternos de lleno en el vídeo de hoy, vamos a situarnos, porque este vídeo es la continuación de una pequeña saga sobre el oro. En el primer vídeo, publicado en febrero, que os lo dejo por aquí, vimos su historia, su evolución a lo largo del tiempo, el fin del patrón oro, sus ciclos y lo comparamos con el S&P 500 para entender cómo se comporta frente a la renta variable. Y en el segundo vídeo, a mediados de mayo, que os lo dejo también por aquí, nos centramos ya en la parte práctica. ¿Qué es un ETC de oro? ¿Cómo asegurarte de que está respaldado por oro físico real? ¿Y qué mirar antes de invertir? Esas comisiones, custodio, réplica, liquidez y cuáles eran las mejores opciones disponibles. Y en ese vídeo incluso hicimos un ejemplo de compra paso a paso para que cualquiera lo pudiera hacer desde casa. Y ahora quiero que veas el toro pasado. Y tendríamos con una línea vertical amarilla marcado cuando publicamos las dos sesiones. Desde que publicamos el primer vídeo en febrero, el oro ha subido nada más y nada menos que casi un 40%. Y si miramos el segundo vídeo, que lo hicimos a mediados de mayo, más o menos el oro habría subido casi un 26%. Una subida importante, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento muchos pensaban que ya estaba caro. Y si ahora vamos a Freedom 24, podemos verlo directamente con una pequeña posición que abrí en mayo, una participación simbólica de la alternativa D-Shares, que aquí la tendríamos, y estaría acumulando una ganancia de un 17,45%. Y alguno dirá: ¡pero banquero! Si en el gráfico salía un 25% y aquí solo tienes un 17%. Y la diferencia no está en el producto, sino en la divisa. Y os dejo otro vídeo por aquí. El gráfico que hemos visto antes refleja la cotización en dólares, que lo podéis ver en chiquitito aquí arriba. Y efectivamente en dólares, pues desde esa operación de mediados de mayo acumularíamos casi un 26%. Pero en cambio, si nos vamos aquí, que es la posición de este ETF concreto, que como podemos ver aquí arriba sí que estaría en euros, si comprobamos esta operación que se hizo en ese día de mayo, podríamos ver cómo efectivamente tendríamos el 17%. Recordad que la contrapartida del oro está en dólares. Si inviertes en un producto en euros, es porque la gestora te hace el cambio de euro a dólares. Y si inviertes tú directamente en dólares, es porque tú has hecho ese cambio antes. Y aunque parezca un detalle menor, ese efecto euro-dólar cambia la rentabilidad final. Y luego hablaremos de esto más a fondo, pero que nadie se olvide, la divisa también invierte contigo. Y volviendo al producto, recordaremos rápidamente cómo funciona. Podemos ir a comercializar, donde ya tengo preparada una pequeña lista con dos alternativas principales, de la mano de Shares, alias BlackRock o de Invesco. ¿Y por qué vemos 4? Porque cada una tiene su versión en euros y en dólares. En euros, recuerdo, la gestora hace el cambio por ti y en dólares tú ya has hecho el cambio antes. Podemos seleccionar la primera opción, bajamos un poquito y veríamos que esta estaría en dólares. Y si seleccionamos la segunda opción de Shares y bajamos un poquito, pues ya veríamos que está en euros. Lo que podemos hacer es seleccionar la versión en euros y así podríamos ver este gráfico, y si bajamos un poquito más, aparte de los detalles de la rentabilidad, podríamos comprobar esa información o el famoso KIT. Aquí podemos confirmar que está respaldado por oro físico. Si bajamos un poquito más, podemos ver esa categoría del riesgo, aunque lo digan que es un activo refugio, veis que no está exento de riesgo. Y si bajamos un poquito más, podemos confirmar estas comisiones. Y si accedes a la propia página de Shares, aún tendrías más información, incluso la lista de lingotes de oro, esa certificación o esas auditorías. Aquí podríamos ver el documento de custodia de JP Morgan, donde saldrían numeradas todas estas barras de oro, o incluso podríamos ver la hoja de la auditoría. También recordaros que en el vídeo de mayo ya vimos este ranking de Jazz ETF, donde los principales ETCs estaban ordenados por capitalización y por TER, donde lideraban iShares e Invesco. Y también presentamos un nuevo Excel con algún dato más donde se repetía el resultado. Podíamos ver en cabecera este iShares y Invesco, que tenían unas comisiones muy bajitas, y si miramos la rentabilidad acumulada de los últimos 3 años, lideraban, y si miramos la rentabilidad acumulada de los últimos 10 años, también estaban líderes. Y este tipo de trabajo previo es lo que realmente da tranquilidad, saber que detrás de cada ticker hay diferencias, y que la transparencia es tan importante como la rentabilidad. Y hoy no vamos a repetir todo esto, que ya lo tenéis explicado paso a paso. Hoy veremos cómo actuar cuando el oro ya está caro, o eso parece, y qué estrategias tiene sentido aplicar según el perfil de cada uno. Aunque el oro se considera un activo refugio, hay algo que siempre repito: ningún activo sube siempre. Y el oro, aunque parezca a veces seguro, también tiene sustos y su propio comportamiento.
Y hablando de comportamiento, vale la pena recordar sus grandes ciclos, porque nos ayudan a entender cómo estamos hoy, no ayer, hoy. Podríamos ver cómo en el 1980 aproximadamente marcó un máximo y nos daremos cuenta que desde el 80 hasta el 2006 fueron más de 25 años donde no había recuperado su valor. Y en todo este recorrido podíamos ver caídas puntuales o pérdidas puntuales de casi el 60% o casi el 65%. Y si vamos a ver el siguiente máximo, ya nos iríamos al 2011, donde podéis ver que tardó más o menos de 9 a 10 años, del 2011 al 2020, en igualar su valor. Y durante todo este tiempo llegó a acumular unas pérdidas de casi un 42%. Y ahora, tras la última subida y después de la pandemia, parece que volvería a hacer techo o máximos. Y si os parece, para ver dónde podría estar ese techo, vamos a utilizar un otro indicador que sería el Fibonacci. Y voy a coger otra gráfica. ¿Y qué podemos comprobar o no comprobar? Que en el anterior ciclo, respecto a estos máximos y la caída, esta cota máxima del 2011 llegó a ser el nivel 361 de Fibonacci. Por lo tanto, en este siguiente ciclo, que hemos dicho que iba pues del 2011 al 2020, si volvemos a trazar el Fibonacci de máximos a mínimos, si miramos la extensión 361 veríamos que estamos muy cerquita. Ampliando la visión, veríamos que ese mismo nivel, si se repite la historia igual, serían 4.144 dólares la onza, con lo que a fecha de hoy, que no para de subir, estaríamos apenas casi un 3%. Y otro enfoque o escenario sería hacer una proyección por la extensión histórica o por las subidas de valla pico históricas. En esta situación subió en torno a un 700, un 600%. En el siguiente ciclo de valle a pico podemos ver cómo hizo otro 600%. Y si en este último ciclo de valle a pico replicara este 600, pues nos situaríamos nada más y nada menos que en torno a los 7.500, 7.700 dólares la onza. Pero eso no significa ni que vaya a hacerlo, ni que tú debas perseguirlo. Acabamos de hablar del comportamiento y ciclos, pero tampoco olvidemos sus sustos. Durante la crisis financiera del 2007 al 2008, cuando todo parecía derrumbarse, el oro también cayó, casi o cerca al 30%, en plena fase de pánico. Y más recientemente, en el COVID, en marzo del 2020, cuando las bolsas se desplomaron, el oro también retrocedió en torno un 14%. Y como decía mi abuelo, que en paz descanse, el dinero es goloso y cobarde. Goloso, porque busca rentabilidad, y cobarde, porque en los momentos de mucho miedo huye a la liquidez. Por eso, cuando hay un colapso global, se vende todo a la vez, acciones, bonos y también oro, porque la gente quiere efectivo, no activos. Y aquí también conviene recordar algo, que os dejo otro vídeo por aquí. El oro es un activo real o alternativo, sin una contrapartida directa, pero eso no lo hace inmune a la volatilidad. Y creo que es importante tener todo esto presente ahora, porque el entorno actual no es precisamente tranquilo. Estamos en una transición de tipos de interés, con tensiones geopolíticas, incertidumbre política y comercial, y un mercado que lleva meses descontando escenarios muy distintos. Y los ciclos del oro siempre han tenido fases de corrección y consolidación, al menos hasta el momento. Porque cuando un activo es caro, no se trata de acertar el punto exacto, sino de saber cómo repartir tus entradas y en qué orden hacerlo. Por eso, más que intentar adivinar si subirá o bajará, lo sensato es planificar cómo entrar, con una estrategia que te permita dormir tranquilo, sea cual sea el siguiente movimiento. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Y antes de hablar de estrategias, hay una pregunta previa que todos deberíamos hacernos. ¿Cuánto dinero invertir en oro dentro de mi patrimonio total? Gestoras como BlackRock suelen recomendar en torno a un 5%, como parte de una cartera diversificada. Pero eso no es una regla fija, dependerá de tu perfil, de tus objetivos y del resto de tus inversiones. Y si os parece interesante, podemos profundizar en otro vídeo sobre qué peso tiene que tener el oro según el tipo de inversor o la fase del mercado. Espero vuestros comentarios. Y una vez has decidido cuánto destinar, toca definir cómo entrar. La primera, un perfil más pro oro. Si piensas que el oro va a seguir fuerte, que la tendencia todavía tiene recorrido, entonces no tiene sentido esperar un retroceso. Con lo que la estrategia sería un 50% de entrada directa ahora para aprovechar ese impulso y el otro 50% en DCA, es decir, haciendo aportaciones periódicas durante los próximos meses. De esta forma, te aseguras de estar dentro sin depender de que si el mercado te da o no la oportunidad perfecta. Eso sí, si luego viene una corrección fuerte, te tocará aguantar volatilidad. Pero es el precio de apostar por una tendencia en marcha. Segundo perfil, perfil intermedio con FOMO. Si eres de los que piensan que el oro puede seguir subiendo, pero también crees que puede venir una corrección, aquí puedes dividir tu entrada en 3 tercios. El primer tercio de una entrada inicial ahora, un segundo tercio en modo DCA, con esas aportaciones mensuales, y el tercer tercio reservado a retrocesos o consolidaciones. Y esta táctica te permite cubrir los 3 escenarios. Si sube, ya estás dentro. Si consolida, sigues comprando a mejor precio. Y si cae, tienes liquidez lista para aprovecharlo. Y creo que es la estrategia más equilibrada. Te deja participar sin ir con todo. Ahora bien, nos faltaría un tercer perfil, el prudente. Si eres de los que prefieren ir paso a paso, sin prisas y sin FOMO, puedes aplicar esta estrategia más conservadora.
un 50% en DCA desde ahora, porque aunque esté en máximos no sabes si puede seguir subiendo. Y el otro 50% lo reservas para entrar más adelante, pues si hay un retroceso claro o cuando el precio consolide los máximos previos. Y esta estrategia tiene menor rentabilidad potencial, pero te da mucha más tranquilidad mental. Y al final eso es lo que cuenta, poder dormir tranquilo y no arrepentirse después. Con lo que podemos sacar una semiconclusión. Cuanto más convicción tengas en el oro, más rápido entras. Cuanto menos, más escalonas tus compras. Y recuerda, no hay una forma perfecta, solo la que encaja contigo y con tu tolerancia al riesgo. Y como hemos comentado antes, hay un detalle que muchos inversores pasan por alto, y es que el oro cotiza en dólares. Por eso, cuando analizas tus posiciones o revisas un gráfico, tienes que tener claro en qué divisas estás midiendo tu inversión. ¿Por qué? Porque el subyacente, es decir, el oro, está en dólares y la evolución del euro-dólar cambia la rentabilidad final. Y aquí podemos ver la gráfica del euro-dólar de este año y podemos observar cómo en los últimos meses el euro se ha apreciado frente al dólar y eso resta rendimiento a quienes invierten en la versión de euros. Traducido, que si en este tiempo el oro ha subido un 25, pero en el cambio de divisa te has dejado un 10, no has ganado un 25, has ganado un 15 y en función si lo ves en euros o en euros ya tienes tu rentabilidad y en dólares, cuando hagas la conversión otra vez a euros, pues en principio tendrían que estar bastante similares, a excepción de esas comisiones o el día que hiciste el cambio. Y recordar que también puede pasar al contrario, puede ser que se aprecie el dólar versus el euro, con lo que entonces tendríamos doble ganancia, lo que nos haya dado esa inversión o el activo más la revalorización en este caso del euro-dólar. Es decir, es el mismo subyacente, pero con números distintos según la moneda en que lo mires, pero el resultado tendría que ser similar después de aplicar el cambio, salvo por esas comisiones o el momento exacto del cambio. Resumiendo, si compras el ETC en euros, la gestora hace el cambio internamente, hace el cambio por ti. En cambio, si lo compras la versión en dólares, tú has hecho el cambio desde el broker o previamente. Y por ejemplo, en Fidon24 puedes gestionarlo fácilmente desde la cuenta multidivisa, eligiendo si mantener posiciones en dólares o en euros o según la exposición que quieras tener. Así que ya lo sabes, no te fijes solo en el gráfico del oro del SP500, mira siempre en qué moneda estás invirtiendo, porque el efecto divisa puede sumar o restar varios puntos de rentabilidad. Y con esto aclarado, vamos a pasar a la parte de mi propio enfoque y cómo estoy siguiendo el mercado. Y lo primero, vamos a hablar claro, yo no tengo ninguna prisa por ampliar posición. El oro puede seguir teniendo recorrido, pero después de esta subida suele necesitar respirar. Y recuerda otra máxima, oportunidades hay y habrá siempre, no lo olvidéis, siempre habrá oportunidades, con lo que personalmente no tengo prisa. En mayo, como visteis, abrí una participación simbólica de la alternativa de iShares para seguir su evolución, y hoy ya sabéis que marca en torno casi un 18%. Y la mantengo como referencia, no como especulación. Mi método no va a adivinar el próximo máximo, va de mantener liquidez y estar preparado si llega el retroceso. Si se da la ocasión o la oportunidad que el oro retrocede, pues un 20, un 30, un 40, pues quiero margen para ampliar con cabeza, no por impulso. Ahora no estoy haciendo DCA, pero viendo sus ciclos, que es verdad que se están acortando, prefiero esperar una caída o una consolidación más clara. Si el oro se va al infinito, me alegraré por quien estaba dentro. Si retrocede, estaré listo para actuar con calma y sin remordimientos. Porque considero que con un activo cíclico como el oro no se trata de adivinar, sino de tener método y no dejarse llevar por las emociones. Y ya que lo estamos viendo desde Freedom24, déjame contarte por qué utilizo esta plataforma y qué ofrece a nivel práctico para seguir mis inversiones. Para mí, lo principal es el orden y la transparencia. Desde una sola cuenta puedo tener acciones, ETFs, bonos, en euros y dólares y seguirlos fácilmente desde el mismo panel. Además, Freedom24 está regulado en Europa bajo la normativa MiFID II, lo que significa que los valores siempre están a tu nombre y cuentan con protección hasta 20.000 euros a través del Fondo de Compensación al Inversor de Chipre. Y recordad que Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo cotizado en el Nasdaq. Desde aquí tienes acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo, incluidos indexados, de oro, de renta fija o monetarios. Desde su apartado que comprar, publican semanalmente ideas y reseñas de mercado, así como una selección de ETFs o incluso bonos, con vencimientos concretos desde 1.000 euros, para que puedas alinearnos con tu horizonte de inversión. Ahora mismo tiene una promoción de bienvenida, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Y aquí puedes ver la selección de acciones, puedes tener mucha suerte que te toque una de BlackRock o alguna más económica. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Te dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y también quiero agradecer a Freedom24 por patrocinar este vídeo, porque gracias a su apoyo puedo seguir creando contenido educativo y transparente como este. Y como siempre digo, elige el broker con el que te sientas más cómodo y seguro. La plataforma es solo una herramienta, lo importante es que tú tengas el control de tus decisiones. Hoy hemos visto que el oro está en máximos, sí, pero eso no significa que hayas de salir corriendo a comprar. Hemos recordado sus ciclos, hemos visto cómo se ha comportado desde los últimos vídeos y también que en fases de pánico el oro puede caer. Y además hemos visto tres estrategias claras.
Una más agresiva, para que tiene mucha convicción. Una intermedia, para equilibrar riesgo y oportunidad. Y otra más prudente, para los que prefieren ir poco a poco. Y todo ello con un punto que muchos olvidan, el efecto divisa. Y al final el mensaje es sencillo. No puedes controlar el mercado, pero sí controlar tu estrategia y tu calma. Invertir no va de adivinar, va de saber qué papel juega cada activo en tu plan y de prepararte para lo peor, porque es la mejor forma para acabar bien. Y si te interesa que hagamos un vídeo más específico sobre oro físico o monedas, dejármelo en comentarios, porque ahí también hay mucho mito que vale la pena aclarar. Y si este vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete si aún no lo estás y compártelo con quien está pensando en invertir en oro. Nos vemos en el próximo vídeo.